inhumanos o degradantes, como cortarle el pelo a una persona o practicarle una intervención médica, pero que pueden serlo cuando buscan degradar la dignidad de las personas a quienes se les aplica o representa un desprecio respecto de su carácter de la persona. Los actos que se ubiquen en cualquier supuesto, ya sea que sean crueles, inhumanos o degradantes, y por ende están absolutamente prohibidos por la Constitución y no pueden regularizarse mediante su reconocimiento en disposiciones normativas de cualquier nivel. Fuera de estos casos, si bien un acto u omisión pueden afectar la integridad de las personas, no se constituye como tortura y por tanto puede ser sopesado con el resto de valores jurídicos que procura la Constitución. En el caso tenemos el artículo 270, que no caen dentro del criterio de gravedad objetivo que contempla el 22 constitucional. Y en segundo lugar, el propósito de las medidas, en tanto se tratan de actos de investigación, es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y últimamente que los daños causados por el delito se reparen, los cuales son bienes jurídicos constitucionales, y no así se busca anular la personalidad o disminuir su capacidad física o mental. En tercer lugar, tampoco desprecia la dignidad de las personas, sino que contrario a ello busca protegerla, pues el procedimiento de control judicial de ese mismo artículo funge como un mecanismo de regulación constitucional en función del cual el juez puede negar la medida y que incluso tiene la obligación de hacerlo cuando exista una forma menos lesiva e igual de eficaz e idónea para esclarecer esa circunstancia, o cuando la gravedad del delito no justifique la afectación, o como lo establece el 269 de esa misma codificación, cuando su práctica atente contra la dignidad del imputado o ponga en riesgo su salud. Luego parte a un tercer elemento de análisis, que es el derecho a ser tratado con dignidad, y aquí señala la Corte. Finalmente, el derecho a la dignidad humana está reconocido en los artículos 1, 2 apartado A, fracción segunda, 3, fracción segunda, inciso C y 25 de la Constitución Federal, y como ha sostenido esta sala, se trata de un bien jurídico circunstancial al ser humano que merece la más amplia protección. Como principio jurídico permea todo el ordenamiento y como derecho fundamental constituye la base y condición para el disfrute de todos los demás derechos y el desarrollo integral de las personas. En su núcleo esencial, la dignidad debe entenderse como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada. En ese sentido, este derecho promueve el valor intrínseco de la persona y como tal representa un presupuesto básico para el reconocimiento y ejercicio de todos aquellos derechos que tanto la Constitución como los tratados asignan a la persona por el solo hecho de serlo. Así, las transgresiones a este derecho se generan cuando un acto o norma atenta contra el carácter de persona de los gobernados e indirectamente cuando privan o restringen injustificadamente el pleno ejercicio de los derechos. El quejoso sostiene que los artículos transgreden su derecho a ser tratado con dignidad al colocarlo como objeto de prueba. Sin embargo, debe destacarse que ningún artículo de la Constitución o tratado internacional estipula que todo acto en el que una persona tenga que exponer su cuerpo o tolerar la intervención de un tercero sobre él debe ser voluntario. De existir dicha disposición se pondría en vilo a instituciones tan esenciales para la soberanía y gobernabilidad de un país como el jus ponendi, pues es evidente que éste se ejerce preponderantemente en contra de la voluntad del gobernado, inclusive con el uso de la fuerza, a pesar de que ello puede incidir sobre sus derechos fundamentales e incluso propinar lesiones o afectaciones emocionales. Por tanto, a la pregunta de si ante la resistencia de los particulares el Estado puede usar la fuerza para promover su mandato constitucional y garantizar el respeto de derechos de terceros, se debe responder con prudencia y sensibilidad en sentido afirmativo, siempre conforme a los lineamientos y con las restricciones que dictamina la Constitución, como el debido proceso, así como restricciones que representen cuestiones como la prohibición absoluta a la tortura y actos inhumanos, crueles o degradantes. Aunado a lo anterior, hay alternativas a la ejecución forzosa de las medidas como consecuencia de la negativa de cooperar con la orden judicial, cuando esa ejecución implique forzosamente una transgresión inaceptable a los derechos del imputado, como lo son las medidas de apremio,
en el caso de que el sujeto sea distinto al imputado, o la elaboración de registros en los que se haga constar la negativa de proporcionar muestras solicitadas. En segundo lugar, el concepto de objeto es ambiguo y no todos sus sentidos implican una cosificación, pues igual que puede ser utilizado como sinónimo de cosa, también tiene otras acepciones, como aquello que puede ser materia de conocimiento o sensibilidad de parte del sujeto, incluso este mismo. Para los efectos que nos ocupan, la referencia se da en el contexto del análisis que hace el juez de los alcances del derecho a la no autoincriminación, para explicar por qué este derecho únicamente protege la información de contenido comunicativo o testimonial, cuya fuente depende de la voluntad del imputado, y no la evidencia física, cuya fuente son las muestras corporales. Si bien este análisis no está exento de críticas, estas recaen preponderantemente en las dificultades que existen para definir lo que debe entenderse por testimonial y no en su impacto sobre la dignidad de una persona al que se le considere objeto de investigación. Es decir, la norma no apela a la objetivización del imputado para privarlo de derechos y así justificar la medida, sino al hecho de que las muestras corporales no tienen naturaleza cognitiva ni dependen de la autoridad epistemológica de la persona a quien se le practica, por lo que no se encuentra protegida por el derecho a no declarar. Por cuanto hace la posible afectación indirecta al derecho a la dignidad, el artículo 270 en su párrafo segundo sujeta la medida control judicial previo para realizar un análisis de proporcionalidad y determinar caso por caso si es necesaria, eficaz e idónea y si se justifica en atención a la gravedad del hecho que se investiga. De esta forma, no postula la supremacía del interés social en el esclarecimiento de los hechos o de los derechos de las víctimas sobre los derechos del imputado, sino que se limita a establecer el procedimiento y los lineamientos para la ponderación, los valores jurídicos contendientes. Inclusive, reconoce explícitamente la importancia de preservar la dignidad e integridad de la persona requerida, al hacer referencia al artículo 269 de la misma ley. Por tanto, los artículos no atentan contra el derecho a la dignidad de manera directa, pues no cosifican al imputado. Tampoco indirecta, pues se limita a establecer un mecanismo de ponderación entre derechos o intereses de la sociedad, la víctima y los procesados. Y en ese sentido, pues no se ampara ni protege en contra de esos preceptos legales. Ese sería parte del análisis que se realiza al menos en el proyecto. Habría que ver en su momento esa sesión que está programada para el 17 de junio. Si ese día se debatiera y analizara profundamente este artículo, pues en su momento puede ocurrir que haya algún análisis un tanto más exhaustivo por parte de la ministra o incluso por parte del resto de ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, por lo pronto esos son algunos de los argumentos y líneas argumentativas principales que se están agotando. Hay que recalcar que es el propio proyecto el que señala que el quejoso hacía referencia a 5 derechos humanos y al menos hasta donde se ve solamente, al menos en apartados, solamente se hacen 3 apartados. Sin embargo, habría que ver si en su momento se aborda algún análisis conforme a la presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal, así como al derecho a la no autoincriminación, pero de manera más profunda, ya que eso nomás se aborda en cerca de 2 o 3 párrafos. Sin embargo, pues dará mucho de qué hablar esta resolución porque, como lo señalaba al inicio, ha sido objeto de múltiples criterios por parte de diferentes órganos jurisdiccionales, pero que sin embargo, pues en la práctica se ha respetado esa propia definición que está viniendo a hacer la Corte, que es el tema caso por caso. Es decir, órgano jurisdiccional, tú caso por caso vas a realizar ese ejercicio en donde vas a determinar si por el tipo de delito, si por las circunstancias de la investigación, si por lo que vas a obtener de ese acto de investigación sería necesaria su concesión o si en todo caso debe de negarse la misma.
Pero bueno, por lo pronto ese es el análisis que se realiza. Esperemos en su momento la decisión que se tome en esa sesión del 17 de junio del 2020, pero por lo pronto es cuanto.